Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios, porque Dios, cuán bueno, cuán agradable es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Padre Dios, en esta mañana nos hemos reunido, Dios, Señor, para adorarte, para exaltarte, Dios, Señor. Y una vez que ya estuvimos, Señor, Dios mío, en tu presencia, ahora continuamos, Señor, con un corazón gozoso, con un corazón alegre, para recibir tu palabra. Señor, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, queremos aprender de ti. Por eso, Señor, es que pedimos tu ayuda, Padre Santo, Dios, Señor, para que podamos entender y comprender todo lo que estamos aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, en esta mañana, Dios, Señor. Padre, quita cualquier distracción, Dios, cualquier, Señor, Dios mío, aflicción que nuestra alma tenga, Dios, cualquier cosa, Dios, Señor. Lo presentamos delante de ti, Señor. Queremos descansar, queremos, Señor, reposar en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos nuestras cargas en ti. Y Padre, queremos recibir más de ti, Padre Santo. Así que en esta mañana, en el nombre de Jesús, te pedimos de ti, Señor, más de tu sabiduría, de tu inteligencia. Ábrenos, Señor, el entendimiento, así como lo hiciste con Lidia. Dice tu palabra que el apóstol Pablo estaba predicando y tú abriste el corazón, el entendimiento de Lidia. Y ella en ese momento se sentía gozosa porque estaba comprendiendo tu palabra. También como aquellos dos hombres, Dios, que iban en el camino de Emaús, Padre Santo, de ellos decían, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Amado Padre, en esta mañana queremos que nuestro corazón también arda por ti, que tu palabra esté en nuestro corazón, amado Padre bendito. Dame la gracia de igual forma a mí, Padre, para poder comunicar tu palabra a mis hermanos. Dame la inteligencia, Dios, que de mí salgan tus palabras, Señor, para que ellos también sean edificados junto conmigo, Padre Dios, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno, amado Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Dios es bueno, ¿verdad? Amén. Dele otro fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno y maravilloso. Muy bien, vamos a continuar con la doctrina de la resurrección de los muertos. Es aquí donde nos encontramos. Ya estamos llegando a la conclusión. Posiblemente hoy finalizamos esta enseñanza, pero es importante que nosotros echemos una vuelta a lo que hemos venido aprendiendo. En primer lugar, hemos visto el orden, hemos visto las resurrecciones, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y cómo empieza el orden, se empieza a desarrollar el orden de las resurrecciones, cuando es Cristo, luego las primicias, luego los que estamos en Cristo, y así se sigue la línea. Y ahorita vamos a ver, una vez que ya hemos comprendido todo eso, si a ti te gustaría volver a refrescarte la memoria, ahí están las enseñanzas en YouTube. Búscalas, vuélvelas a escuchar. Incluso créeme que cuando vuelves a escuchar otra vez otra enseñanza, vuelves a aprender incluso cosas que cuando estabas aquí sentado no comprendiste. A mí me llega a pasar de esa manera igual. Luego vuelvo a escuchar otra vez y digo, ok, aquella vez no entendí esto. Ok, ahora esto es así. ¿Y por qué Dios nos va? Es una manera de ejercitarte y es una manera en que Dios pues te va iluminando tu entendimiento. Entonces, una vez que hemos visto todo esto, y terminábamos la semana pasada con el tema de la resurrección espiritual del creyente en Cristo, ¿sí? Estábamos viendo todo eso. Entonces, continuamos con esa línea porque es importante, hermanos, y ahorita lo vamos a ver, que nosotros entendamos esto, para que cuando alguien quiera venir y te quiera cambiar, ahora sí como quien dice, te quiera voltear la tortilla, te quiera voltear la moneda, tú ya sepas cómo vas a presentar defensa, cómo vas a responder. ¿Por qué lo digo? Porque en la actualidad hay mucha gente que solamente se queda con esto. No es que sí resucitamos de una manera espiritual, pero ignoran la doctrina de la resurrección. Y esto no es algo nuevo, esto es algo antiguo. Mira, vamos a verlo en 2 Timoteo 2, 14 al 19. 2 de Timoteo 2, 14 al 19. Ajá. Vamos a ver. Es más, vamos a leer desde el 11 para agarrar un poco de contexto y llegamos hasta el 19. 2 de Timoteo. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos a leer el versículo 11. Aquí está hablando, esto se le conoce como la palabra fiel. Palabra fiel. Cuando leas la Biblia, lo he dicho los miércoles, subraya. Agárrate una libretita, agárrate un lápiz, una plumita. Si te gusta, ¿cómo se le llama? Marcar o remarcar,
o como dicen en inglés, ¿no? Hacerle highlight a un versículo, ¿sí? Subrayar, y tienes un marcador o tienes una crayolita ahí amarillita o verde, ahí ponle. Y las palabras que te resalten, subráyalas, apúntalas. Es más, si Dios te da una palabra rema en ese momento, ahí mismo tú subráyala, apúntala y hasta ponle la fecha que Dios te dio esa palabra rema. Palabra rema es algo que se hace muy personal, ¿sí? Algo que se queda muy penetrado en ti. Yo tengo varias palabras que el Señor me ha hablado en momentos específicos, que esos han sido como un escudo, como un vaso de agua, como un aliento para mí. Cuando tenía COVID, en tiempos de COVID, me sentía muy mal, mi corazón estaba acelerado, pero muy feo. Me sentía, ahora sí, coloquialmente diciéndolo, de la patada. Ya dije, ¿qué me pasa? Me siento mal. Y luego en la madrugada fue cuando me desperté. Y dije, Señor, me siento mal. Y ni podía orar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Abro la Biblia y me encuentro con un texto de la Biblia donde dice, tú que me has hecho ver tantos males y angustias, volverás a darme vida. En ese momento dije, gloria al Señor, no es mi tiempo. Padre, en paz me acostaré, tú estás conmigo. Y me volví a dormir. Y eso me dio paz. Y cuando me siento intranquilo o cuando me siento mal, me recuerdo ese texto. Así hazle tú, apúntalo, palabra, apúntala ahí, ¿no? Entonces, fíjate, aquí vemos una palabra de estas y se le conoce como palabra fiel. Tienes tarea, cuando veas la palabra fiel en la Biblia, subráyala. Dice, palabra fiel es esta. Esto es algo genuino, palabra fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Chéquete aquí. Si le negáremos, nos dice, si le negáremos, Él también nos negará. Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Nos dice esto. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta es la palabra fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Luego nos dice, versículo 14. Y aquí vemos el contexto, ¿ok? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hago una pausa. El contexto, siempre hay que respetar el contexto de qué nos está hablando, ¿sí? Aquí nos está hablando primero palabra fiel. Este es nuestro llamado. Esto es nuestro diario vivir. Nos dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. La doctrina de la resurrección, ¿la ves? Luego dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Sufres en esta tierra, sufres, te duele, vas a reinar con Él. Luego nos dice el versículo 13, el mismo 12 dice, si le negáramos, Él también nos negará. Si tú lo niegas, Él también te va a negar. Y eso es más feo. Luego, pero fíjate cómo nos dice, si fuéramos infieles, ¿cómo nos dice? Él permanece fiel. O sea, si tú niegas a Dios, Él también te va a negar. Ni te conozco, mano. Eso es muy feo. ¿Pero por qué lo está diciendo? Por estos personajes que vamos a ver en los siguientes versículos. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Luego nos dice, recuérdales esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, dice, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y aquí voy a empezar a desglosar todo eso ahorita conforme vaya avanzando la enseñanza. Lo digo ¿por qué? Porque desafortunadamente hoy actualmente se pierde mucho tiempo en palabrerías. Desde el púlpito ya no te están nutriendo con la palabra del Señor, ya te están dando tu lechita nido. Ya no te están dando leche espiritual no adulterada, les están dando leche adulterada. Se ponen a hablar, cuentan chistes, los que son predicadores que Dios los llamó, son más coaches, motivadores, entrenadores, nomás solamente te tocan el alma y te tocan tus emociones,
Pero para que te lleven con el Señor y que tengas un encuentro con Dios, nada. Entonces aquí el apóstol nos está diciendo, no presten atención a ese tipo de cosas. Luego dice, versículo 15, y este es el llamado a nosotros: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Sí, aquí tenemos hermanos que trabajan en el cemento, en el concreto. Ellos saben cómo tienen que sacar el nivel, saben cómo tienen que sacar las medidas, y si una medida está chueca o si la línea quedó toda chueca, les va a arruinar todo su trabajo. Si no pusieron bien, se va a quebrar ese cemento. Y esto es a lo que se refiere. Traza bien. No líneas derechuecas, no, rectas, a su nivel. Esto es lo que nos está diciendo. Más adelante voy a profundizar un poquito más en esto. Simplemente quiero resaltar la idea para retomar la enseñanza, para que comprendamos la doctrina ya en su punto final de lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Nos dice, versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. A la impiedad. Y luego nos dice, versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, y aquí da los nombres, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pregunto, ¿por qué se estaba trastornando la fe de algunos? Mira, si vamos a suponer, cuando muere un ser querido te duele, pero es un dolor feo. Entonces imagínate, esos hermanitos espiritualmente que posiblemente apenas habían nacido de nuevo, que eran recientes convertidos a Cristo, o incluso aquellos que ya tenían tiempo. Y llegaban estos con su doctrina errada. Entonces, pero mi abuelita que se murió, ¿ya no va a resucitar? No, ya no. Traía un dolor. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Ves? O sea, esto es un choque emocional muy fuerte. Yo no he perdido un ser querido por el momento, en el pasado lo he perdido, pero si me dijeran eso en ese momento de dolor, me deshago. Ahora ya tenemos la palabra del Señor, ya tenemos la doctrina del Señor, ya no nos vamos a decir, a ver, ven para acá, palabrero. A ver, se sienta y quieres, te enseño en el amor a Cristo, pero aquí no vengas con tus cosas. ¿Ves? O sea, ¿ves cómo una doctrina mal enseñada puede distorsionar todo? Por eso, como iglesia, y yo como el pastor de ustedes, les estoy enseñando todo esto para que no se dejen engañar, para que se mantengan firmes. No en lo que aquí estoy diciendo yo, no, sino en lo que Dios dice en su palabra. Por eso los estoy guiando a que ustedes abran la Biblia conmigo. Y que ustedes verifiquen, que ustedes chequen que lo que yo estoy leyéndoles es la palabra del Señor. Que no les estoy contando cuentos de chistes de Pepito o cosas que ni para el caso. No, si hubieran visto, me fui de viaje, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, no los escucho. No manches, no estamos para eso. Si es para eso, pues mejor nos vamos, tal vez le pongo en YouTube y pongo a ver a, no sé, Jorge Falcón o algo si quiero, tengo ganas de reír, pero ni al caso, porque esa persona cuenta puros chistes groseros, ¿no? O sea, puro doble sentido, ni al caso, ¿verdad? Entonces, aquí lo estamos viendo esto, y nos lo está diciendo, que nos quede claro, la enseñanza es esta, no te salgas de ahí. Mi trabajo, sí, y es un trabajo arduo, es trazar el camino, enseñarles, guiarlos, no a mí, sino a Cristo. Para que si ya no estoy yo, miren, quedaron bien aferrados a Cristo. Y su fe está en Jesucristo, no en mí.
en Cristo, ¿ven? Entonces nos está diciendo, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, no todos, pero algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme, el fundamento de Dios no cambia. Y es lo que estamos aprendiendo, el fundamento de la doctrina de Cristo, los fundamentos. Esto es lo que estamos edificando nuestra casa sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra, sobre la doctrina, sobre todo lo que venimos aprendiendo de Hebreos capítulo 6. ¿Ven? Por eso es importante que nosotros como iglesia aprendamos todo esto para que nuestra fe esté fundada en Jesucristo. Y más adelante no venga cualquiera a querer trastornar tu fe o querer engañarte con sus cuentos. Créeme que hasta te va a pasar de que estás leyendo la Biblia y de repente llega a suceder, escuchas otra enseñanza, otra predicación de otro hermano, etcétera. Y cuando lo estás escuchando dices, este cuate como que no, mejor nada que ver, le cambio. Ni la Biblia abre, nomás anda para allá, anda para acá. ¿Ya? Y puro cuento, pura anécdota, una que otra alabanza, o sea, todo un desorden, no llevan lo que es la palabra del Señor. Entonces por eso nos está diciendo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Los siervos del Señor tenemos un sello, y el Señor nos conoce. Aquellos que se desvían, ellos no los conocen. Por eso nos está diciendo, sí, nos dice, si le negáremos, Él también nos negará. Entonces, fíjate cómo es todo esto. ¿Por qué razón está el apóstol hablando de esta manera? ¿Y por qué en Corintios nos está hablando? Ahora en Timoteo nos vuelve a mencionar la resurrección. En Romanos nos habla de la resurrección. La vemos a través de la Biblia, la resurrección, porque es una doctrina fundamental. Y vamos a repasar una vez más el orden de las resurrecciones. Sí, el orden de las resurrecciones lo hemos estado aprendiendo en estas semanas. Sí, fíjate, vamos a checar. Primero es Cristo, primero es Jesucristo. Luego, las primicias. Luego, si Cristo no llegara a venir, o si Cristo viniera ahorita, los primeros que van a resucitar son los que han muerto desde el Pentecostés hasta acá. Y si nosotros estamos con vida, nos vamos después de ellos, ¿sí? Y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Imagínate, si te mutilaron una parte del cuerpo por cualquier situación, porque llega a suceder, vas a estar completo en Cristo. Te va a dar un cuerpo glorificado. ¿Sí? Esto es hermoso, ¿por qué? Porque imagínate que mucha gente ha sufrido, los que sufrieron, se ahogaron, etcétera, no los encontraron. ¿Te puedes imaginar? Van a tener un cuerpo glorificado, que fueron creyentes, por supuesto, ¿no? Dios es soberano. La otra vez me hacían una pregunta y me decían, no, es que esta persona lo desconectaron, no quería morirse, ya estaba grande, pero etcétera, etcétera. Y me preguntan, ¿tú qué piensas? Le digo, ay, me espantó. La basura pasó, creo. Fíjate, me preguntan esto y les digo, mira, yo no soy Dios. Dios es soberano. Él tiene la última palabra. Aún en el momento final de la vida de una persona, si clama a Dios, Dios lo perdona. Si su familia lo desconectó, pero él no quería, él fue en contra de su voluntad y la familia lo hizo, Dios es el juez, yo no. Si la persona que falleció en el último momento de su vida entregó su vida a Cristo, Dios es el juez, no yo.
Entonces no te mates por eso, no te preocupes, déjalo en las manos de Dios. Sí, otra persona igual en esta semana me volvió a preguntar la misma pregunta y le volví a decir lo mismo. ¿Sabes qué, brother? No te aflijas. No cargues con esa culpa de porque no pudiste llegar a ver a tu tía. Si llegaste, estuviste al final y oraste y estuviste ahí, mira, Dios es bueno. Dios es el juez. Yo no, tú tampoco. No te pegues en el pecho. O sea, no es algo que tienes que estar sufriendo, porque si no te vas a torturar tú mismo. Entonces vemos eso, es importante todo esto, ¿ven? La doctrina de la resurrección de los muertos es fundamental. Si Cristo no hubiera resucitado, estoy perdiendo mi tiempo, estás perdiendo tu tiempo. Pero si eso fuera así, mira, nuestra lista negra nos condenaría y nos vamos todos al hoyo. Eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. Entonces, fíjate, todo esto nos lo está hablando y ese es el orden que estamos viendo. Los que estamos en Cristo, los que murieron desde el día de Pentecostés hasta nuestros días, van a resucitar. Después, en el tiempo de la tribulación, los 2 testigos. Después del arrebatamiento de la iglesia, también van a ser resucitados los 144,000 sellados por Dios. Después van a ser los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento. O sea, fíjate, los de atrás, los patriarcas, ellos ya están hasta el fin para tener un cuerpo glorificado. O sea, este es el misterio oculto, la iglesia. Pero Dios no se ha olvidado de Israel. Dios no se ha olvidado de su pueblo Israel. Ellos están, por así decirlo, en la banca, pero Dios no los desechó. Por eso es que tantos enemigos los atacan, los bombardean. Y fíjate, ahí está la nación de Israel. Por la promesa que Dios le hizo a Abraham, que le hizo a David. ¿Ves? Entonces, aquí lo estamos viendo. Y ya al final, ahora sí como quien dicen, hasta la cola de las tortillas, ya al final, en el último suceso, los que rechazaron voluntariamente a Jesucristo. Y eso es para que ahora sí como que nada más salen y van a ser lanzados al lago de fuego. Todo esto lo vamos a aprender cuando veamos el juicio eterno. Esa es otra parte de la doctrina, el juicio eterno. Lo tenemos que saber. ¿Por qué? Porque el momento que prediquemos el evangelio, tenemos que presentarlo. ¿Sí? Y no para que se espanten o esto o lo otro, no. Hay que enseñarlo. Evidentemente Dios nos va a dar la sabiduría. Por ejemplo, ¿no? Si a un niño de 3 años, 4 años, 5 años, no le puedo enseñar eso porque es muy fuerte para él. Es un niño. Lo tengo que guiar a Cristo, en su fe a Jesucristo, a través de las historias de la Biblia. Y Dios le va a dar la sabiduría al maestro, a la maestra, para que le enseñe al niño ese tema. ¿Me entiendes? O sea, es ahí donde está la sabiduría. No puedo llegar yo a un niño de 7 años y decirle, ay, esto, lo otro. No, porque pues hay sabiduría de Dios, ¿me entiendes? Pero ya uno de 12 en adelante, claro, ya le puedes empezar a enseñar. Porque su salvación, si no tiene a Cristo y no le predicas a Cristo, está en juego, ¿ves? Entonces es lo que estamos viendo. Entonces nos quedamos en la resurrección espiritual del creyente. Mientras que todo esto sucede, mientras que todo eso acontece, yo ya estoy participando de esta resurrección espiritual. Yo ya soy un ser espiritual, ya soy hijo de Dios, ya soy nacido de nuevo. Dios me está llamando para que ahora yo experimente esta vida nueva que es en Cristo. Por eso el lamento del sepulcro, el lamento de mi vida antigua ya está enterrado. O sea, ya no tengo que preocuparme por las cosas en el sentido de que, vamos a decir, ¿no? Del pecado antiguo. Dios es justo, Dios es bueno, que aún en ciertas circunstancias y situaciones de cosas malas que hicimos en el pasado, el Señor nos libra y nos perdona. Pero hay otros que no, tienen que pagar en la cárcel. Pero aún estando dentro de la cárcel, muchos testifican. Por ejemplo, hay un futbolista de México, portero, jugó en equipos importantes en México. Creo en Jaguares, en Monterrey. Era un porterazo, creo le llamaban el gato, algo así. Y otra vez escuchaba su testimonio y él testifica y dice, fue lo mejor que me pudo haber pasado.
caer en la cárcel, porque soy libre. Y ahora es pastor. Pero tiene que pagar su condena por cosas malas que hizo aquí en la tierra. Pero ya ya en el juicio del gran trono blanco no se va a presentar. Y él tiene esta convicción fuerte en su corazón. ¿Me entiendes? Entonces, Dios es tan bueno que mientras que todo esto va a suceder, ahorita todavía nosotros como iglesia estamos esperando que Cristo venga por nosotros, pero mientras que eso sucede, ya estás experimentando esta resurrección espiritual. Ya no eres un muerto. Ya eres vivo, ya estás vivo en Cristo, tienes la vida de Cristo en ti. Es la buena noticia. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Es lo que leíamos la semana pasada. Sí, mira, vamos a leerlos, vamos a leer estos textos. 2 de Corintios 5:14. Vamos para allá. Creo que hasta algunos ya se lo saben de memoria, pero los que no lo sabemos, vamos a abrir la Biblia y leerlo. 2 de Corintios 5:14 al 17. Vamos a leerlo desde ahí. El pasaje nos dice, 2 de Corintios 5:14 al 17. ¿Están ahí? Dice la Biblia: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué nos da a entender? Ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo. Soy de Cristo. Mi Dios es Cristo. Mi Rey es Cristo. Mi amo es Jesucristo. Y yo soy su esclavo por amor. Sí, soy esclavo por amor. Sí, dice versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Soy nueva criatura. Soy nueva criatura. Dios nos está entregando una vida, por así decirlo, de una manera que entendamos, 0 millas. Borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron. Todos tus pecados fueron arrojados a lo más profundo de la mar. Dios ya no lo trae a memoria. El diablo sí te condena. El diablo sí, ese sí trae condena. Por eso Romanos 8 nos dice, para los que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Amén, gloria a Dios. Estamos en Jesucristo. Sí, por eso nos lo está diciendo. Ahora abre Gálatas 2:19, vamos a avanzarle. Gálatas 2:19, y vamos a leer el versículo 20. Y aquí nos lo vuelve a decir el apóstol Pablo y nos dice, Gálatas 2:19 al 20. Sí, Gálatas 2:19 al 20. Esto es importantísimo porque fíjate, hay evidencias de esta resurrección. Dios me llama a vivir una nueva vida. Ya no puedo ser la misma persona. Sí, el otro día estaba trabajando y un muchacho no cristiano trabaja con nosotros. Y el chavo empezó a poner sus canciones seculares y empezó a poner puros corridos de esos feos que yo nunca había escuchado. Así que nunca había escuchado en mi vida esa música fea. Pero el chavo lo está escuchando y toda la cosa, y pues lo dejé. Digo, no estoy en la iglesia, estoy en el trabajo. Le estoy hablando poco a poco al chavo del Señor, ¿sí? Y en eso estamos ahí, ¿no? Y está con su música, y pues la música pura letra fea. Y yo lo más le digo, oye, es como que ya están bien feas estas canciones, ¿no? Y me dice, sí, ¿verdad? Le digo, no, están bien alteradas. Y ya bromeando, ya que estamos ahí trabajando, y llega el patrón, y dice, ¿cómo van? Le digo, no, andamos bien alterados aquí, le digo. Estamos bien alterados con esta música, ¿verdad? Y ya entre tanto le empiezo a bromear con el chavo, y le digo, oye, es como que estos cantantes de ahora, le digo, pues no tienen creatividad, empiezan a cantar canciones viejitas. Y ya se les borró la cinta, ¿va? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ya cuando estábamos atrás, ya después de la hora de la comida, dice otro, ¿y qué pasó con la música?
Si no, ya se acabó, ya no le echaron más monedas a la rocola. Ahorita pongo yo cada unas canciones. Y pongo unas canciones y una de ellas habla de que vengas al Señor y dice, ven a mí porque te amo. Y yo le subí. Y al ratito cuando veo ya el chavo está cantando, ven a mí porque te amo. Y yo así como que, órale. ¿No? Le cambié el chip tantito, digo, pues poquito a poquito. Le di chance, pero pues ahora me toca a mí, ¿no? Guiarlo a Cristo, pero en ese momento cuando escuchas esa música que ya no estás familiarizado, que no es tu diario vivir, te sientes incómodo. Digo yo entre mí, no, esa música ya no me edifica nada. Y no es que sea payaso, pero digo, pero bueno, tengo misericordia de este chavo, ¿no? No conoce al Señor. Pero si fuera un cristiano, pues fuera totalmente diferente la situación. Ahí es, brother, ¿cómo se te ocurre? Pues ya estamos en Cristo, ¿no? Pero con un muerto, pues hay que darle vida, hay que tener misericordia por esa persona, no hay que ser legalista o payaso, ¿verdad? Somos una compañía cristiana y aquí así, no, cálmate, los vas a correr. Queremos que se salven, no que se pierdan. Tenemos que mostrar el amor de Cristo, ¿verdad? Pero igual, todo es conforme a nuestra madurez. Pero fíjate lo que nos dice aquí, en Gálatas 2:19. Nos dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, ¿sí? Se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó a sí mismo por mí, ahora yo voy a vivir para Él. Ahora yo estoy experimentando el poder de la resurrección de Cristo en mí, porque el Espíritu Santo, el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vive en mí. Y ahorita en este tiempo yo estoy experimentando esta resurrección espiritual porque vuelvo a nacer. Pero ahí no termina todo, porque estoy esperando la siguiente parte, la glorificación. Estoy en este proceso ahorita actualmente, todos los días en la santificación. Todos los días lucho conmigo mismo. Porque el peor enemigo del cristiano eres tú, soy yo mismo. Y tenemos que arrastrar la carne. Les pongo un ejemplo fácil. Anoche yo estaba pero bien cansado, súper cansado. Y dije, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir. Ya, Señor, ya. Estoy cansado. Apago la luz, me acuesto y en eso empieza la palabra del Señor en mi mente. Y me empiezo a recordar de las palabras del apóstol Pablo. En hambres, en desnudez, en peligro de muerte, dice él, en desvelos. Y ya cuando me quedé en la palabra de desvelos, dije, vas para arriba, Vic. Carnita, agárrese porque vámonos para arriba. Y me levanté y aunque sentía que ya mis ojos se me cerraban, no, vámonos. Pero ¿ves que nuestra carne nos gana? Lo digo porque no soy un superhumano, ¿me entiendes? No, soy igual que tú. Pero sigo luchando conmigo mismo. Sigo luchando conmigo mismo. El peor enemigo del cristiano es uno mismo. No el diablo ya está vencido. Ya lo puso el Señor bajo sus pies. Ese ya anda por allá. Si le das chance, entonces sí viene y te da 2, 3 apes. Porque su propósito es devorar. Analiza la palabra devorar. Dice que el diablo anda como león rugiente mirando, observando a quién devorar. ¿Qué significa eso? Que si, ahora sí como quien dice, si te agarra fuera de la movida, si te agarra que te estás apartando del Señor, dice, esta es una presa fácil. En ese momento llega y te consume. Eso es lo que hace el diablo, te quiere absorber la vida, te quiere quitar el aliento. Por eso cuando un animal lo atrapa al león se queda sin aliento. ¿Ves? Eso es lo que el diablo hace. Pero el diablo ya está vencido. Por eso tenemos que caminar en la victoria que es en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, o sea, eso te va a costar a que pierdas tu propia vida. Te tienes que levantar.
Tienes que luchar contigo mismo. Ay, estoy cansado, hoy no voy. Tienes que luchar con tu propio cansancio. Y es ahí donde tienes que recordar la palabra del Señor. Padre, dice tu palabra que tú me darás fuerzas como las del búfalo. Dice que tú das fuerzas al que no tiene ningunas, Señor. Sí, ayúdame porque me estoy cansando. Pero, por otro lado, también pon de tu parte. Vitamínate, trata de dormir, ¿verdad? Toma suficiente agua, hidrátate. Mínimo tus 2 litros de agua diarios. Porque si no tomas agua, por eso estás cansado, te duele la cabeza, afectas tus riñones, bueno, un sinnúmero, ¿verdad? Pero hidrátate, toma suficiente agua. Toma agüita, porque estás ingiriendo oxígeno. Y eso te ayuda en la circulación de tu sangre. Pero bueno, échale a la agüita. ¿Sí? Entonces estamos viendo esto, ya no vivo yo para mí, ahora Cristo vive en mí, porque Él se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por mí, por nosotros. Estamos experimentando esta nueva vida y Dios quiere que la vivamos al máximo. ¿Cuáles son esas evidencias de esta resurrección? ¿Cómo lo puedo ver? En Romanos 6:4 nos dice que Dios nos trae a una nueva vida. Ya no tengo que vivir como antes. Ya no tengo que ser la misma persona de antes. Antes, ¿cómo eras tú? Tú te conoces a la perfección, ¿verdad? Tú eras el rey, ¿verdad? De la cantina, no sé, cuando vivía en un barrio aquí, había un muchacho y me llamó la risa porque lo apodaron el Cantinas. Dicen, ahí va el Cantinas, pobre Cantinas, siempre bien borrachito el Cantinas. Digo, se pasan, le pusieron el Cantinas a este pobre chavo. ¿Qué pasó del Cantinas? No sé, pero se ganó el apodo del Cantinas, ¿no? ¿Quién sabe cómo te apodarían a ti también, nuestra vida antigua? Pero Dios nos está llamando a una nueva vida. Ya, ese ya quedó allá. Tengo un amigo y cuando hablo con este amigo de repente me recuerda mi vida antigua. Y me dice, ¿te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Y yo digo, qué feo era. Sigo feo, pero ¿verdad? Sí se quedó el modelo. Pero qué persona fea era. Y me lo recuerda a veces y yo digo, no inventes, hasta me da pena. Pero ese ya no soy yo. Porque ahora estoy viviendo vida nueva. Vida nueva que es en Cristo Jesús. O sea, esto es hermoso. Mira, vamos a Romanos 6. Romanos 6. Romanos capítulo 6. Versículo 4 y después buscamos el versículo 11. Nos dice el versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. De una manera simbólica, cuando yo me bautizo, de una manera simbólica estoy muriendo. Mi viejo yo está siendo sepultado, está siendo ahí llevado a las aguas. Y me vuelvo a levantar de una manera simbólica con Cristo. Por eso la Biblia, fíjate cómo nos dice la Biblia, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Cuando tú comprendes esto, dices, yo que tengo que necesidad que ir a ese lugar, a un restaurant bar, que tengo que ir ahí. Si ahí todos están echándose su happy hour, su chela y todo eso. Tantas ganas tengo de una hamburguesa, mira, voy, me compro, me las cocino yo en mi casa, pongo mis papitas fritas, bien sabroso, bien a gusto. Y mira, tranquilito. O hay otros lugares, otros restaurantes más decentes, no necesitas ir a un restaurante tipo de ese estilo, ¿me entiendes? Otros me dirían, ay, qué legalista es usted, hermano. Bueno, yo te lo digo por tu bien, porque ¿quién se conoce mejor que tú mismo? Solamente tú. Hermano, tenemos la ley de la libertad, claro, eres libre, yo no voy a estar ahí, pero si te crees suficientemente fuerte para resistir, pues allá tú. Una de dos, o te buscan pleito, un borrachito ahí bien loco y te hace sacar tu viejo yo, o llega una Dalila y te coquetea. Por muy fuerte que seas. Y pues ya imagínate, ya te sientes el más guapo. ¿Me entiendes? Por eso mejor, ¿para qué?
Sabiduría, hermano. Sabiduría. Conocimiento, hermano. Conocimiento. Estamos adquiriendo conocimiento, lo aplicamos con la sabiduría. ¿Me entiendes? Y aquí nos lo está diciendo. Versículo 4. Nos dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. O sea, Cristo Jesús resucitó. ¿Para qué? Para que ahora yo ande en vida nueva. No para que regrese al mundo, no para que regrese a las viejas cosas con las cuales yo viví. ¿Sí me entiendes? Versículo 11 de ese mismo capítulo. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes que considerarte muerto al pecado, muerto a tu vieja naturaleza, a tu vieja manera de vivir. Sí, te tienes que considerar así, pero vivo para Dios. Por eso Romanos 12 nos dice, preséntate como un sacrificio vivo. Mira, vamos a darle la vuelta. Romanos 12, ¿sí? Romanos 12. Dice versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presenta ahora tu cuerpo como un sacrificio vivo. Yo cuando tomé a Dios en serio, yo recibí a Cristo a los 15, a los 18 años Dios me dio otra oportunidad, dije, Señor, la recibo. Padre, yo todo contigo, sin ti nada. Y yo eran 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y le decía al Señor, Señor, antes yo me la pasaba a las 3, 4, 5 de la mañana en la calle, con gente que no vale la pena. Señor, ahora quiero pasarme esas horas contigo. Y ahí estaba hablando yo con Dios, 3 de la mañana, 4 de la mañana, despierto, leyendo, orando. Señor, lávame. Señor, límpiame. Señor, no quiero ser la misma persona. Señor, líbrame de esto. Y el Señor me limpió. El Señor me lavó. Yo le decía, para el mundo sí era bueno andar en la calle. Ahora quiero ser bueno, pero ahora quiero dedicarlo contigo. Quiero estar contigo. Lléname, Señor. Y me pregunta este chavo en esta semana y me dice, oye, brother, yo nunca he experimentado lo que tú me platicas. Pues luego empiézale, clama al Señor de rodillas, busca al Señor. Él es bueno. Ahora, si no sientes nada, brother, no te preocupes porque no es por mi emoción. Nosotros no somos emocionalistas, es por fe. Y a veces Dios en su soberanía, en su misericordia, te permite contemplar poquito de su gloria. Pero no siempre sucede. Pero hay momentos, fue mi caso, que me la pasaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, llorando en la presencia de Dios, levantando mis manos de rodillas otra vez, hasta que un día Dios me visitó y sentí su fuego. Y todo lo viejo se fue. Y me invitaban y sonaba mi teléfono. Ya no. Ya no voy para allá. Yo estoy con Cristo, soy de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios me está llamando a vivir una vida nueva. Y es lo que Dios está haciendo con todos nosotros. Y lo continuará haciendo el Señor. ¿Sí? Ahora fíjate, tenemos, ¿sí?, a un nuevo Señor. Tenemos un nuevo Señor. A través de esta resurrección que es en Cristo Jesús, a través de la resurrección espiritual de nosotros los creyentes en Cristo, ahora nosotros tenemos un nuevo Señor. ¿Sí? Mira, 2 Corintios, dale a la derecha, 2 Corintios 5:15. Tenemos un nuevo Señor. Un nuevo Señor. ¿Sí? Tenemos un nuevo Señor. Antes teníamos otro Señor, el príncipe de la potestad del aire.
el espíritu que gobierna en los hijos de desobediencia. Un tiempo fui hijo de desobediencia porque hacía lo que el diablo me llevaba a hacer. Ahí le prestábamos nuestra mente al chamuco, al diablo. De repente estabas bien tranquilito y de repente te cruzaba la idea de ¿qué tal? ¿Cómo te caería? Pues para empezar acá, un docecito. Sí, un docecito, como que ya es hora. Así llega el chamuco, ¿eh? Y así nos hacía como él quería. Qué tremendo, ¿no? Hacíamos lo que el diablo nos daba a la orden. Y nosotros como el Firulais, bien obedientes. Así éramos. Yo tengo un pitbull y luego agarraba un pedacito de jamón y le digo, Snoopy, sit. Y de volada ponía cara de Firulais, ¿no? Es un pitbull, pero ponía cara de inocente. Pobre perrito. Hasta así le hacía. Y yo le decía, y le daba la vuelta y lo seguía. Y yo decía, chale, ¿no? Hablando yo conmigo mismo, qué mala onda es el diablo. Así me coqueteaba a mí, me traía para allá y para acá. Y uno podría decir, ay, perro tonto. Pero es su debilidad. Yo conozco mis debilidades. Y tú conoces tus debilidades. Y es ahí donde el diablo te va a coquetear. O me va a coquetear, o me coquetea. ¿Me entiendes? Por eso nos está diciendo, yo era esclavo del diablo, el espíritu que ahora gobierna en los hijos de desobediencia, pero ya no soy su esclavo. Soy de Cristo. Tengo un nuevo Señor. Tengo un nuevo amo. Soy esclavo por amor de Jesucristo. A través de la resurrección de Cristo. Por eso vamos a ver lo que dice aquí el versículo 15. Dice, 2 Corintios 5:15, nos dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora tenemos un Señor, que es Jesucristo. Y estamos entrando a otro nivel. ¿Por qué? Porque si tu Señor es tu Señor, tienes que obedecerlo. La palabra para Señor en griego es kurios y es un amo. En aquel tiempo había esclavos y los esclavos se sometían a todo lo que el dueño les decía. Entonces ahora nosotros somos esclavos de Jesucristo. A lo que Jesús te llame a hacer, tienes que obedecer, si Él es tu Señor, si Él es mi Señor. A veces le cantamos, oh, tú eres nuestro Señor, te amamos, Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. Dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y tú eres nuestro amo, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre, Jesús les va a decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque nunca fue su Señor de ellos. Dios te va a hablar. Tienes que obedecerlo. Lo que Él te pida que tú hagas, tienes que hacerlo. Una de dos, no lo hagas. Pero como Él te ama, te puede meter como Jonás. Él es soberano, nunca te va a forzar. Pero, un día te va a llamar al tribunal de Cristo. Y ahí es donde te vas a presentar y cada obra tuya y mía, sea buena o sea mala, va a pasar por el fuego. Y todo lo que haya hecho yo en el Señor, sea bueno o sea malo, va a ser probado. Si todo lo que yo hice en el Señor fue para su gloria, voy a tener recompensa. Pero si lo hice en la carne, se va a quemar todo.
Voy a ser salvo por fuego. ¿Recuerdas a Lot? Él fue salvo como por fuego en Sodoma y Gomorra. Se salvó. ¿De dónde Dios lo sacó? De Sodoma y Gomorra. El justo Lot le llama la Biblia. Todos los días afligía su alma con las perversidades que en ese lugar hacían. Pero el muchacho quiso irse para allá. ¿Ves? Entonces, tenemos un nuevo Señor. Lo que Dios te diga, obedece. Por eso, esto es de valientes. El Señor te nos pide, toma tu cruz, niégate a ti mismo, sígueme. Muere a ti cada día, muere a tus deseos, muere a tu vida, muere a tu yo. Qué tremendo, ¿no? Muere a tu propia vida, muere a tu yo. ¿Cómo pensaba tu yo hace 5 años? O hace 6, o hace 10, o hace 15, no sé. Y ahora te das cuenta que estás aquí con Cristo y tu vida está cambiando. Yo por un tiempo puse en pausa mi llamado por tantas circunstancias que estábamos atravesando. Dios a mí ya me había llamado para ser pastor. Dios ya hasta me estaba formando una iglesia. Me ofrecían iglesias. Yo decía que no era mi tiempo, no, yo no. Y de una manera me hacía para allá y para acá que no. Pero cuando de por fin ya dijo el Señor, ¿qué va a hacer, Vic? Señor, aquí estoy. Aquí estoy. No puedes poner en pausa lo que el Señor tiene para tu vida. Lo que Dios te llame a hacer, ora, entrégalo al Señor. Es crucial esto, porque yo tengo un nuevo Señor, es Cristo, Él es mi Señor. En un tiempo le dije a Dios, y te platico esto, estaba frustrado, estaba en mi oficina, o sea, a la venda del trabajo, y estaba ahí, y en ese momento empecé a leer la Biblia, y empecé a ver a aquel joven que llevaba los panes y los peces, y llega Andrés, y le dice, encontramos a este joven que tiene estos panes y estos peces, creo eran 5 panes y 2 peces, no recuerdo, corríjanme si se acuerdan. Y el Señor toma esos panes y esos peces y los bendice y da gracias y se multiplicó. Cuando yo miré esa escena, eso me partió el corazón y dije, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Pero tú me diste un don. El don de enseñar tu palabra. Es tuyo. Y ahí me partí en esa venda de trabajo, me puse a llorar, empecé a clamar a Dios. Tú me diste esto, Señor, es tuyo. Yo te lo entrego a ti. Yo solamente quiero serte fiel. No sé cómo hacerlo, pero es tuyo. Yo se lo entregué. Así tú también entrégale lo que Dios te ha dado a ti. Él lo va a multiplicar. Él lo va a multiplicar para su gloria, no para nuestra gloria, para su gloria. ¿Ves? Entonces, esto es lo hermoso, ¿sí? Que ahora nosotros, en Cristo Jesús, tenemos un nuevo propósito de vida. Un nuevo propósito de vida es adoptado para nosotros. Colosenses, abre tu Biblia en Colosenses. Colosenses 3, ¿sí? 3 del 1 al 4. Vamos para allá. Dice la Biblia, ¿estamos ahí? Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Cómo nos dice? Gozaos en el Señor. Lo que hablábamos al principio de cuando empezábamos la iglesia, que dice aclamar, ¿cómo decía? Aclamar alegres al Señor. Aclamar a Dios alegres en sus corazones. Aclamar a Dios con alegría, decía el texto. Toda la tierra nos habla, ¿verdad? Aclamar a Dios con alegría, gózate. Y aquí nos dice el apóstol Pablo. Además, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro
Luego fíjate cómo empieza a decir, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos nosotros somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Versículo 4, aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene más de qué confiar en la carne, yo más. Tengo un nuevo propósito, tengo que gloriarme en Cristo, ¿sí? Tengo que guardar mi corazón, y aquí les está llamando de una manera dura a los falsos maestros. El falso maestro te va a querer desviar del camino. El falso maestro te va a alejar de Cristo. El falso maestro quiere brillar, el falso maestro quiere atraer a la gente hacia él. Son malos obreros. Y aquí nos lo está diciendo. Nosotros tenemos un nuevo propósito. Y aquí lo estamos viendo, ¿sí? Porque nosotros somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a Dios. Servimos a Dios. El nuevo propósito es que yo sirva a Dios, que tú sirvas a Dios, que tú le sirvas a Él. ¿Cómo le puedo servir a Dios? Hay muchas maneras de servirle. Hay muchas maneras. Nosotros, por ejemplo, los sábados venimos aquí a las 6:30, nos juntamos, barremos, limpiamos, trapeamos, acomodamos aquí, ponemos las sillitas para que nuestros hermanos vengan y se gocen con nosotros el domingo. ¿Quieres participar? Vente y ayúdanos, ¿sí? Si no puedes, no te preocupes, está bien. ¿Cómo puedes servir? Allá en la calle, ves a una persona, le hablas de Cristo, le predicas el evangelio de Cristo, ves al vecino, Dios lo bendiga. Ah, sí, igualmente, de una otra forma, el Señor te va a guiar, ¿sí? Esto es hermoso porque lo hemos aprendido. Entonces, estamos experimentando esta resurrección espiritual mientras que todo esto acontece, ¿sí? Ahora, ya lo vimos, ya lo aprendimos, ¿cuándo de tener lugar la futura resurrección? Bueno, ¿sí? En la venida del Señor y al final de la trompeta. Va a venir el Señor, va a sonar la trompeta y nos vamos. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿sí? Cuando venga el Señor, vamos a resucitar. Y esto se le conoce como la parusia del Señor. Y está la otra palabra que define su segunda venida también, la epifania en griego. Y está la primera palabra que es apocalipsis. Estas tres palabras en griego nos dan la interpretación de lo que Dios habla en respecto a su segunda venida, ¿sí? Él ya vino, él ya se apareció, ya estuvo con toda la gente, ya vino en carne, ¿sí? Al apóstol Juan se le apareció de una manera como apocaliptus en el griego. Pero cuando nos habla de su segunda venida nos está hablando de la parusia. Y la parusia es de que el Señor viene en las nubes y se lleva a su iglesia, se lleva a su pueblo. Y ya en la Epifania es cuando ya viene como el Rey de Reyes. Y todo ojo le verá. Entonces vemos cómo estas partes, estas explicaciones nos dan guianza y nos dan luz respecto a la venida de Cristo. Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? La iglesia primero. Ya fue Cristo, las primicias, sigue la iglesia. Es lo que vamos a recibir, ¿no? Ahora, ¿qué efecto todo esto que estamos aprendiendo debería tener la resurrección en nuestra conducta, en nuestro diario vivir como cristianos? En primer lugar, guardarnos de hacer lo que queramos. Ya lo aprendimos. Tenemos un nuevo Señor. Ya no puedo guiarme como yo quiera. Ya no puedo guiarme como se me dé la gana. Por eso Santiago nos dice, hay de aquellos que dicen, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir y vamos a trificar y vamos a ir y yo voy a hacer y esto y el otro. Ignoran y no dicen si el Señor quiere, si Dios quiere. O sea, yo hago lo que se me da la gana. No, no puedes vivir ya así. Tienes un Señor. Se llama Jesucristo. Tienes un Dios. Tienes que ser obediente a Él, no al pastor.
Tienes que ser obediente a Él. Por amor a Cristo, eres obediente a la autoridad que Dios puso como tu líder espiritual. ¿Ves cómo si todo lo hacemos basándonos en Jesucristo, todo va a ir fluyendo? Todo se va a ir dando de la mano, ¿sí? Ahora, esto el Señor quiere, ¿sí?, que nos guardemos de hacer lo que queramos y que continuemos en el pecado. Ya no. 1 Corintios 15, vamos para allá, regresemos. 1 Corintios 15, versículo 32-34. Sí. Dice, lo leo. Si como hombre batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí, ¿qué está hablando? Está abriendo una reprensión. Sí, aquellas fieras con las cuales él se enfrentó, que batalló Pablo en Éfeso, les llama fieras a estas personas. Dice, si los muertos no resucitan, pues entonces comamos y bebamos. Está hablando de una manera, de una ironía, ¿no? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y luego dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si te juntas con personas que están su doctrina torcida, te van a afectar. Y qué feo. A mí me da dolor en mi corazón cuando me encuentro con un hermano o hermana o disque hermano o hermana, y de repente empiezan con sus ondas. Y en una ocasión platicaba con una persona y le tuve que decir como está en la Biblia, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Tú quieres razonar con Dios. Tú quieres razonar la Biblia. Y no es así. Estás todo, te lo digo con cariño y con amor, pero hay mucha amargura en tu corazón. Y se quedó así como que porque le dije, lo siento. Como tu hermano en Cristo te lo digo. Yo no soy tu pastor. Yo me preocupo por los míos. Yo soy tu hermano, velo, te lo digo como un hermano en Cristo. Yo no soy tu pastor. Tienes que tener tu pastor, que es tu guía espiritual. ¿Lo tienes? A uno ni le llama pastor y el otro pues parece que sí es pastor, pero no es pastor. Bueno, yo no puedo hacer nada por ti. Pero si continúas oyendo ese tipo de personas, híjole, sí se carga el corazón. Por eso, aquí no lo está diciendo, no erréis. Las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. Y luego nos da una advertencia, velar, vela, atento, despierto. ¿Cómo diría el dicho? Buzo caperuzo, trucha, ponte las pilas. En México, al tiro, al tiro. Velar, velar, dice, debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. O sea, no te comportes, si esa gente tiene ese tipo de diálogos, ese tipo de mentalidad, no te corrompas, no peques. Hay muchos que no, ¿cómo nos dice? No conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y esto ya nos está apuntando ¿a dónde? A lo que acabamos de leer al inicio en Timoteo. ¿Ves? Muchos ya están trastornando, están diciendo que no hay resurrección y que la resurrección ya se efectuó y que solamente es una resurrección espiritual. Y están trayendo confusión a la iglesia porque no conocen a Dios. Ya hay muchos que están detrás de un púlpito y están enseñando y no lo conocen y hablan lo que se les da la gana. Ahora, ¿de quién es la culpa? De la gente. ¿Por qué quiere escuchar eso? Porque ya estamos en el fin de los tiempos. Y se van a levantar maestros conforme a sus propios deseos. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. ¿Sí? ¿Qué nos pide el Señor?
que permanezcamos comprometidos a mantenernos firmes y trabajar para el Señor. O sea, estoy experimentando esta vida espiritual en Cristo, estoy teniendo esta vida nueva en Cristo, tengo un nuevo Señor, tengo que guardarme de las malas conversaciones, tengo que guardar mi corazón, no tengo que andar en pecado y ahora yo tengo que comprometerme firmemente para trabajar para el Señor. Ocúpate en el Señor, gástate en el Señor, vive para el Señor. Muere para el Señor y vive para el Señor. Primera de Corintios 15:58. 15:58 nos lo dice. Sí, 15:58 nos lo dice. ¿Ya están ahí? Sí, ¿verdad? Estábamos en Corintios. 15:58. Nos dice la Biblia. Así que, hermanos míos amados. ¿Sí? ¿Cómo el apóstol Pablo nos dice, hermano mío, amado mío, ¿no? Amados míos, mis amados. Estar firmes. ¿Y cómo nos dice? Constantes. O sea, no que hoy sí y mañana no. Firmes y constantes. ¿Cómo nos dice? Creciendo en la obra del Señor. No te tienes que quedar en el mismo estado espiritual, tienes que crecer. Tienes que crecer, ¿sí? En la obra del Señor siempre. Esto es hermoso. Esto es una palabra de aliento para nosotros. Nos dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si el Señor te levanta a las 3 de la mañana a interceder, supongamos, poniendo un ejemplo, no colaboras y vienes a ayudarnos a acomodar aquí, pero son las 3 de la mañana y el Señor te levanta, ponte a orar por el hermano, ponte a orar por la hermana, vas para arriba. Y son las 3 de la mañana, pero tengo sueño, pero el Señor te está despertando. Señor, aquí estoy. Y te paras y perdiste una hora de sueño porque un hermano te quitó el sueño. Y estás orando. ¿Qué nos dice aquí? Tu trabajo en el Señor no es en vano. Estás intercediendo a favor de un hermano. Escuchaba el testimonio de un muchacho. Supuestamente este muchacho era un estudiante de la universidad y cristiano y le estaba compartiendo el evangelio a su compañero de cuarto. Y el muchacho en una ocasión quiso atentar contra su propia vida. Y dice que como él era clavadista, se paró se fue, no prendió las luces del lugar ahí donde está la alberca, se subió y toda la cosa, y se quería quitar la vida. Dijo, ¿sabes qué? Me voy a aventar un clavado y ahí me voy a morir. Y en eso se levantó el amiguito, con una carga sobre su amigo, y que se pone a orar por su amigo. En eso entra el mayordomo del lugar, porque escuchó ruidos y prende la luz y ve al muchacho ahí y le dice, ¿qué estás haciendo? Y cuando el muchacho voltea para abajo, la alberca no tenía agua. Y el chavo no se suicidó. El otro muchacho cuenta que estaba orando por su amigo, que se iba a quitar la vida. ¿Ves que el trabajo en el Señor no es en vano? No sabes qué está pasando con aquel hermano o la hermana, pero estás orando a su favor. A través de la oración estás deshaciendo obras del diablo. Tu trabajo no es en vano. Cualquier cosa, mira, cuando lleguemos al punto de estudiar los dones, nos vamos a entender y lo vamos a aprender. Algunos no tienen el llamado para ser pastor, por más que quieran, no lo son. Yo, por ejemplo, por más que quisiera, Dios no me llamó a mí ser evangelista. No me puedo meter ahí porque Dios no me llamó a ser evangelista. Dios me llamó a ser pastor de ustedes. Yo no soy evangelista. ¿Puedo evangelizar? Claro. ¿Tengo que hacer obra de evangelista? Claro que sí. Pero yo no estoy llamando, Dios no me llamó a ser un evangelista. ¿Me entienden?
Yo no soy un profeta, por así decirlo. Dios me llamó a mí a ser pastor. Mi llamado es ser pastor y ser maestro de ustedes. Ese es mi llamado, ese es mi trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, supongamos que aquí hay alguien que tiene el don de sanidad, que Dios lo usa para que imponga manos sobre enfermos y se sanen. Úsalo para el Señor, es para su gloria. Vamos a suponer que tenga otro aquí entre nosotros el don de enseñanza. Úsalo para el Señor. Supongamos que hay entre nosotros que tiene el don de misericordia. No tiene el don de enseñanza, no tiene el don de sanidad, pero tiene el don de misericordia. Y tal vez otros no lo tenemos y ese sí lo tiene. ¿O qué tal si entre nosotros está el que tiene el don de dar? Dios le dio el don de dar, le bendice su negocio, le bendice sus finanzas, tienen abundancia y ve una necesidad, ahí están mis hermanos, ahí están mis hermanos, ahí están mis hermanos. ¿Será mayor que yo? ¿Seré yo mayor que él? No, porque Dios ve la obediencia. ¿Ves? Entonces aquí nos lo está diciendo, tu trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? Ahora esto nos va a llevar ¿a qué? A la confianza de que el Señor nos va a volver a levantar de nuevo. Primera de Juan, dale a la derecha, Primera de Juan 3, 1 al 13. Ya para ir viendo ese último punto de esto. Primera de Juan 3, del 1 al 3, nos lo dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí ya nos está hablando de la glorificación. En la resurrección nuestro cuerpo va a ser semejante al de Él. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Tenemos la esperanza. ¿Ves? Entonces, por eso, fíjate, vamos a ser glorificados con Cristo. ¿Sí? Y aquí nos lo está diciendo este texto. Vamos a ser glorificados con Cristo. Dale a la izquierda Colosenses. ¿Dónde estábamos? Colosenses capítulo 3, versículo 4. Lo leo para ir avanzando. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amado hermano, por eso los apóstoles, los discípulos de Cristo, la iglesia primitiva, ¿sabían esto? Y no les importaba dar su vida por Cristo, que los mataran. Si nos van a matar, que nos maten. Pero Jesús no lo vamos a negar. Él es Dios, Él es el Rey. Wow. Porque ya no vivían para ellos mismos. Ya vivían para el Señor. Ya no estaban con que queremos unos caballos egipcios, de esos pura sangre, de esos caballos árabes. No, a pie, a caballo, a camello, en burro, lo que fuera. Hay que llevar el mensaje de la salvación. Hay que hacer discípulos a todas las naciones. Y si nos golpean, si nos matan, pues total, vamos a resucitar con Cristo. Y vamos a recibir un cuerpo a su semejanza. Por eso, fíjate, el poder de la resurrección, cuando a este Esteban lo están apedreando, Jesucristo lo miró
Y le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Por el poder de Jesucristo que estaba en él. Él murió haciendo la obra del Señor. ¿Me entiendes? Ahora, esto es hermoso y por eso nos lo está diciendo a nosotros. Vamos a tener, esta es nuestra esperanza, un cuerpo glorificado con Cristo. Un cuerpo diferente, un cuerpo en el Señor. Mira, te voy a leer este pasaje en Salmos 17:24. Salmos 17:24. Bueno, no es 24. Es versículo 15. Dice la Biblia, en cuanto a mí, veré tu rostro en tu justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Por eso Esteban vio esto maravilloso. Él lo miró cuando lo estaban apedreando. Veré tu rostro en justicia. Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Veo a Dios y a Jesucristo sentado a su diestra. ¿Te puedes imaginar Jesús siendo testigo de cómo están matando a uno de sus hijos? Y entre ellos estaba Saulo. Oye, pues era bien jovencito, tenía mucho futuro, era buen predicador. Dios lo quiso llamar a casa de esa manera. Es como hay un nieto de un pastor muy conocido en México. Yo cuando empecé a ver al muchacho predicar, entonces decía entre mí, este muchacho va a continuar con el legado de su abuelo. Habla, predica, con el mismo amor, con el mismo entusiasmo que su abuelo, la palabra del Señor. Y yo decía, mis respetos para ese joven. Dios lo llamó para el pastorado también. ¿Y qué sucedió? Bueno, dentro de sus planes ya se iba a casar el muchacho. Se casó, pero le dio cáncer y se murió. Fue un duro golpe para la familia. Y yo reflexionando en este muchacho dije, Señor, tú lo llevaste a casa. Así lo quiso el Señor. Tenía futuro. Así lo pensamos nosotros. Pero el Señor tenía otros planes para él. Por eso Él es Dios, no nosotros. Entonces, fíjate, esta es nuestra esperanza. Eso va a suceder con nosotros. Entonces, ya para ir terminando, por eso aquí Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo, vamos para regresar para allá a los Timoteos. A Timoteo les está advirtiendo esta enseñanza de esta gente, ¿sí? Estos se habían infiltrado en la iglesia. Versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Tal vez nos vamos a tomar otros 10 minutitos extras para explicar estos puntos. Tenemos tiempo. No lo dice aquí la palabra del Señor, volvamos a leerlo. Al principio lo leímos, ahorita lo volvemos a retomar, porque ya hemos aprendido bastante, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿podría haber falsos maestros que te quieran desviar de esta enseñanza que acabamos de aprender? Sí. ¿Por qué? Porque en la actualidad, estos falsos maestros, no, tú mira, eres libre en Cristo. Puedes vivir tu vida como nada. ¿Te quieres echar unas chelas? Échatelas, hermano. Eres libre en Cristo. Mira, si quieres bailar con tu esposa, pues ve y llévatela al concierto y ahí ponte a cantar el currucú, no sé qué es lo que te canten. Allá en el concierto, vete a ver a los Bukis. Ok, yo acá poniendo un poquito de drama, ¿no? No te preocupes. Hermano, vamos, va a venir. Yo lo invito, yo le pago los boletos. Ay, mañana vamos a la iglesia, de todos modos. ¿Qué? De que los hay. O sea, nomás te persinas, te echaste agua bendita y se acabó. Porque lo estamos aprendiendo. Ahora, hay un tiempo de recreación.
No vamos a ser legalistas ni payasos tampoco. Tiempo de recreación, vamos a suponer que te invitas un día, vas a ver un juego de fútbol. No pasa nada. No afecta que te congregaste. No afecta nada, es simplemente un tiempo de recreación. Te vas a ir a nadar, no pasa nada. Vete, haz una actividad con tu familia. ¿Me entiendes? Todo hay un equilibrio y Dios nos da sabiduría y conocimiento. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que está diciendo, dice el versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, por lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Sí? Perdición de los oyentes. La gente, los motivadores actuales, te desvían, ¿no? Dicen, ay no, la doctrina divide. No tocamos doctrina. Pues es la enseñanza del Señor. Jesús enseñaba su doctrina. Este predica, decían los fariseos y la gente, ellos predican su doctrina. La doctrina es la enseñanza de Jesucristo. Esto es lo que estamos aprendiendo, la doctrina. Entonces estas personas dicen, ay no. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Puros temas. Y puras cosas seculares. Por entretenimiento. Y no es así. Si en dado caso alguna de las personas que nos llegue a escuchar está en un tipo de este lugar, órale al Señor y salte de ahí. Porque no vas a edificar tu vida en Cristo. No es lo que nos está diciendo, son cosas vanas. ¿Sí? Perdición de los oyentes. Y aquí el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es un llamado para ti y para mí. Es para los pastores, pero también para ti y para mí. Tienes una responsabilidad tú también. ¿De qué? Y es aquí, fíjate, que traza. Esto cuando dice que usa bien significa trazar una línea recta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Date cuenta, antiguamente, cuando hacían los surcos en los pueblos, llevaban la yunta y unas líneas. Pero te mirabas otras que andaban así todas, ¿verdad? Y tú decías, oye, vas manejando por la carretera y ves las líneas así, ¿no? Rectas. Esto es lo que significa trazar una línea recta. Los que son carpinteros saben muy bien que cuando dicen, yo ya ni así, nomás a puro ojo. Hay buenos que son así, hay gente buena. Ay, tú con tu cintita, ¿verdad? Córtale. Y cada quien tapa todo. Decimos los pintores. Tú échale caquín. ¿No? Así decimos los pintores, ¿no? Ya nos estamos quemando. Bueno. Cuando no hay un corte perfecto, no encaja la madera o lo que tienes que hacer. Esto es lo que el apóstol está diciendo, que traza bien, que usa bien la palabra de verdad. Eso es un trabajo, hermano. Y cuesta horas de estudio, de preparación. No es una carga, a mí créeme que no es como que, ay, tengo que estudiar. No, al contrario, ahora que sigue, Señor, ¿no? Porque mi llamado es trazar bien las líneas para que los guíe a Cristo a ustedes. ¿Qué nos da a entender? Que el obrero el pastor es un obrero en la palabra de Dios. Dios nos está llamando a nosotros a hacer esto. Fíjate, la palabra del Señor es la espada del soldado. Es la semilla del labrador. Es un instrumento del obrero. ¿Para qué? Para construir, para medir, para reparar al pueblo de Dios. Por eso Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Timoteo, tú no seas como ellos. Estos ya andan pervirtiendo a la iglesia, andan pervirtiendo a la gente con sus enseñanzas torcidas, todas chuecas. Tú no, traza, usa bien, traza bien.
medidas exactas. Hazlo bien. Se ve el trabajo, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que tú y yo aprendamos esto. Por eso nos dice, y le dice el versículo 15, procura con diligencia, Timoteo. Sí, ahí ponle tu nombre. Procura con diligencia presentarte a Dios. Preséntate a Dios, que aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque dice, conducirán más y más a la impiedad. Evita todo este tipo de palabras, ¿sí? O sea, procura con diligencia presentarte aprobado a Dios. No tiene de qué avergonzarse. Entonces imagínate, ¿tú crees que estos personajes que está mencionando aquí la Biblia no se sentaron a escuchar al apóstol Pablo enseñar la doctrina? Por supuesto que estuvieron ahí. Pero por eso dice en Corintios, hay muchos que no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Hay muchos que dicen que son, pero no son. Mira, en mi corto camino con el Señor, cuando yo recibí a Cristo a los 15 años, a los 18 años empecé a servir en el ministerio de jóvenes. De los 18 años pasaron 11 años en el cual yo estuve involucrado en el ministerio de jóvenes. Y en ese periodo de tanto tiempo, que duré en una iglesia 17 años donde nací, crecí en ese tiempo, Dios me estaba formando para ser pastor, Dios me estaba formando para ser maestro. Durante ese lapso me topé con varias personas como las que describe aquí el Señor. De que los hay, los hay. Una ocasión, estoy en el salón de los jóvenes, me meto y están estos dos personajes ahí, cuchicheando, y los caché en la movida. Y para lavarse las manos, ¿y tú qué opinas? Porque estábamos tocando, al pastor le dije, pastor, para que la iglesia crezca en el mismo sentir, usted tiene que enseñarnos la doctrina. Porque aquí cada quien quiere enseñar lo que se le da la gana. Digo, y no es así. Bueno, el pastor escuchó el consejo y empezó a enseñar la enseñanza. Cuando estamos allá adentro, y los cacho estos personajes, muchos los conocen, están hablando sus propias maneras de interpretar la Biblia. No estaban de acuerdo con lo que el pastor nos estaba enseñando. Y me dicen, ¿y tú qué opinas? Así de una manera acá. ¿Me preguntas a mí yo qué opino? Fácil. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? No lo que yo opino, mi opinión no cuenta. ¿Qué dice la Biblia? Se enojaron, se fueron. No es mi opinión, es lo que Dios dice en su palabra. Tristemente hay gente que se infiltra en las iglesias para engañar a más gente y los arrastra. ¿Me entiendes? Y por eso aquí nos está diciendo, sí, tú preséntate a Dios aprobado. Dios conoce a los que tienen el sello del Señor. ¿Ves? Y por eso nos lo está diciendo aquí. Dice, como un obrero, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué se refiere a esto? Evita escuchar enseñanzas de personas que no están aprobadas por Dios. Hay muchos pastores que están en YouTube. Créeme que hasta a veces digo, ¿qué onda? ¿No tienen nada que hacer? Todos los días publican chismes de la farándula cristiana. Y son pastores de mucho de la gente. Y dan sus propias interpretaciones. No digo que estén mal, yo no me meto más allá con ellos. ¿Me entiendes? Pero hay
que pasar todo lo que escuchas por el filtro de la palabra de Dios. Si no, te van a desviar. Te van a desviar. Y no queremos que te desvíen. Por eso nosotros estamos tratando de poner el fundamento y trazar, usar bien la palabra de verdad. ¿Sí? Ya por eso el 16 nos lo dice. Evita todo esto. Evita escuchar cosas que van en contra de lo que Dios dice en su palabra, aunque tengan la etiqueta de cristianos. Dice, y su palabra corcomerá como granguena, las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué nos da a entender? Que no tenían claro el orden de la resurrección, que no tenían claro el propósito de la resurrección de Cristo, que no tenían y no creían. De aquí salieron varios gnósticos, que ellos decían que el cuerpo es una materia, entonces a tu cuerpo dale lo que quiera, que al fin se va a destruir. Imagínate un hermanito que apenas va conociendo al Señor, que llega un abusivo y le dice, no hermanito, lo invito después del servicio, mire, vamos a echarnos unas cerbatanas, unas chelitas bien frías, ya se apetecen. Oye, pero ¿a poco pueden hacer eso ustedes? Sí, hermano, la ley de la libertad. Véngase, yo le invito. Si ese hermanito está apenas conociendo, ¿qué va a pasar? Vas a trastornar su fe. Lo vas a alejar de la verdad. ¿Me entiendes? Por eso nuestro trabajo es evitar todas esas cosas. ¿Sí? Incluso dentro de la iglesia, si en algún momento llegamos a crecer, llega a venir más gente y de repente escuchas cositas que no van, a ver hermanito, venga para acá. Corregir, enseñar, exhortar, animar. ¿Sí? Entonces esta gente se alejó. Ahora, nosotros ya hemos aprendido la doctrina de la resurrección de Cristo. Aún hay mucho para aprender, pero lo esencial y lo fundamental ya lo hemos aprendido. ¿Sí? Aquí nos vamos a quedar con esta doctrina. Ahora que aprendimos todo esto, entonces ya sabemos cuál es el orden. Nuestra esperanza en quién está. Ahora, mientras que todo eso acontece, ya estoy experimentando mi vida espiritual, mi resurrección espiritual en Cristo. Ya estoy experimentando esta nueva vida que es en Cristo, porque Él se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo vivo para Él. Ahora yo quiero más de Dios, por todo lo que Él hizo por mí, porque Él resucitó. El Señor resucitó y esta es mi fe y mi fe está fundada en esto. Que si yo me muero, voy a estar en el Señor. Que aquí actualmente estoy en el Señor. Y si me muero, voy a resucitar primero. Si no me muero, voy a ser arrebatado juntamente con ellos en las nubes. Y voy a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Esta es mi esperanza, por lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Entonces, analicemos las enseñanzas, escuchemos muy bien atentamente, pongamos atención para que en un momento no venga alguien y te diga, no hermano, que tú vive la vida. Mira, tú puedes todavía continuar en el mundo, no pasa nada, hermano. Todavía puedes andar en el fuego sin que te quemes. Órale. ¿Qué le dirás, no? Hermano, pues ¿qué Biblia estás leyendo? No es la misma que estoy leyendo yo. ¿A qué iglesia vas, hermano? No te digo nombres de iglesias, ¿verdad? Porque nos meteríamos en un problema. Pero, ¿qué onda? Nosotros no somos un club, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y somos discípulos de Cristo. Y nuestro deseo es honrar a Cristo. Porque todo lo que yo hago en el Señor no es en vano. Voy a ser recompensado. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo. Todo eso lo vamos a aprender, hermano. Es necesario que lo aprendamos. Entonces, una vez que aprendemos esto, Señor, quiero vivir para ti. Quiero adorarte, quiero exaltarte. Señor, mi vida es tuya. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame, Señor. Vamos a finalizar ahora sí. Vamos a orar.
Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día, Dios, que pudimos finalizar esta enseñanza de la resurrección de los muertos, amado Padre. Señor, gracias, Dios, porque tú eres bueno, Dios. No hay nadie como tú, Señor. Padre Santo, Dios, gracias por lo que hiciste por nosotros, porque te entregaste a ti mismo por nosotros para darnos vida nueva. Amado Padre Dios, ayúdanos, Señor, a caminar en esta vida nueva. No queremos volver atrás, Señor. Somos débiles, Padre, lo reconocemos delante de ti. El mundo nos atrae. El mundo, Dios, viene y nos quiere, Señor Dios mío, desviar de la verdadera adoración a ti. Pero, Padre, en este día te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. No permitas de los que estamos aquí que ninguno se pierda, Padre. Sigue obrando en la vida de ellos. Sigue obrando en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Señor, nosotros reconocemos que apartados de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, porque ahora tenemos esta esperanza, Dios, de que tú estás con nosotros. Que si morimos en este tiempo, Dios, vamos a estar contigo, Dios, esperando, Señor, la resurrección. Esperando ese momento glorioso de la glorificación en el cual vamos a tener un nuevo cuerpo, Padre. Y aún aquellos hermanos que han partido, Dios, Señor, en estos tiempos, Señor, y que ya están en tu presencia, Dios. Qué mejor lugar que ellos están contigo. Padre Santo, ellos ya están allá. Nosotros estamos aquí, pero tú también estás con nosotros. Porque esa fue tu promesa que tú dijiste, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre Santo, ayúdanos a hacer tu obra, Dios. Ayúdanos a permanecer fiel. Ayúdanos, Señor, a continuar caminando, Dios, de tu mano, Dios, siendo guiados por ti. Y a nosotros, Señor, a mí dame la sabiduría para usar y trazar bien la palabra de verdad. Ayúdame a guiar a mis hermanos, Señor, a que ellos se enamoren de ti, a que continúen teniendo encuentros contigo, experiencias contigo, a que se enamoren más de ti, Señor, a que ellos digan, yo quiero vivir para el Señor, que se entreguen para ti, Señor. Padre bendito, bendice a cada uno de nosotros aquí presentes, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor. Líbranos del maligno, Padre. Y ayúdanos, Padre Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a continuar, Dios, Señor. Mientras que todo esto sucede, Padre Santo, Señor, seguir caminando contigo, Padre. Gracias te doy. Lleva con bien a mis hermanos a su hogar, Padre. Llévanos en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres con nosotros, Padre. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.